están? Bienvenidos a este capítulo número 7. Nacho, qué gusto de verte. Hoy Qué no fue barbaridad. tanta es la espera, pero aquí está el número 7. Ya. Esta vez vamos a hablar, Nacho, de las redes sociales, Nacho Psicoterapeuta, mis redes sociales, Osolotli y Movimiento Dio. Ahí los pueden encontrar, ahí nos pueden seguir para más información de los eventos que tenemos. Tenemos un evento próximo, un cacao, el 15 de noviembre a las 7:30 de la noche. Los esperamos en Espacio Dio. Para los que no sepan dónde es, en Instagram está todo corrido, Espacio T de Tito, H-E-O, todo corrido, Espacio Dio. Ahí está en Calle Justicia 2570. Ahí los esperamos. Pero un Nacho. súper saludo, fíjate, antes de, y ahora sí quiero hacer una así de rápido, un paréntesis. Oscar, platícanos, porque esto sí es súper importante. ¿Qué es un cacao? Para todas las personas que a mí me ha tocado, que voy a tocar o voy a pelar, o cómo es esto de una ceremonia de cacao. Así en breve, ¿qué es para la gente que nunca ha experimentado? ¿Qué es? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es? Mira, es una meditación Ujú, en donde hacemos música en vivo, ujú. música medicina se llama, que es música que te ayuda a tener una introspección Ok. y te damos, servimos cacao, que es un chocolate caliente al fin de cuentas. Ok. El chocolate caliente, ¿por qué lo hacemos? En la cultura maya ancestral se hacían este tipo de ceremonias y tiene efectos muy buenos el cacao y ayuda a que te puedas conectar y expandir para sentir más tus sentimientos. Entonces, eso aunado a la música y el entorno y la meditación y todos los sonidos de los instrumentos de viento, pues es sensacional la experiencia que puedes conectar contigo mismo. Eso es, a final de cuentas, el cacao. Gracias. Y eso es muy importante para ti porque algunas veces, si tú tienes, por ejemplo, algunos puntos de vista sobre este tipo de, vamos a decir, ceremonias o algunas plantas medicinales, decirte en general que el cacao es una ceremonia muy amable, es muy ligera hablando en nivel de intensidad y prácticamente se acompaña de una meditación. Como escuchaste, es solamente un chocolatito, pero lo importante es el entorno, la música, Claro. vamos a decir, las frases que se entonan, que todo lo que se comparte y la energía de todos para abrir el corazón e ir a ese viaje interno. Sí, es algo muy padre. A mí en lo personal me ha servido bastante y es por eso que decidí incursionar en esto y ahora ya hacemos nuestro debut ahí como facilitadores de cacao. Pau y yo esperamos que verlos ahí. Ah, Es aportación voluntaria a partir de 100 pesos, así que lo hacemos de todo corazón para que puedan ir los más que puedan y obviamente ayudar a que todos podamos tener acceso a este tipo de eventos. y por último, como dijeran, como buen humanoide, no lo dejes todo al último, haz reservación porque el cupo es Es limitado cupo y limitado. pues bueno, para que por favor ahí en las redes, en los datos de abajo, puedas apartar tu lugar y va a ser aquí en la ciudad de Guadalajara. Es para toda la familia. Puedes llevar niños, solamente si llevan niños, obviamente hay que estar al cuidado de ellos y si tu niño es muy intranquilo, pues a lo mejor no te la pasas tan introspeccionando, pero te la pasas en un buen momento ahí con tu hijo escuchando la música. Entonces, bienvenidos todos. Nacho, capítulo número 7. Genial. Estuvo muy bueno el capítulo de la conciencia, así que eh, vamos a entablar cosas que van Ujú, pasando en la vida como escalones espirituales ujú. que nos van ayudando a adquirir un poco de más conciencia. Claro, y esto es importante porque en este caminar que vas a desarrollar durante toda tu vida, es muy importante esta información para que la tomes en cuenta y vamos a decir, tengas un camino mucho más consciente, tengas una certeza, porque algunas veces, y fíjate un detalle, Osolotli, de lo que llega a suceder es, ¿cuánto nos estamos peleando con que todo debe de ser magnífico, como lo vamos a ir platicando, y no debe de pasar absolutamente nada equivocado o erróneo? Cuando al final te quiero como englobar que todo es perfecto, todo va a formar parte de tu experiencia, así que quédate porque la información que vas a escuchar está increíble, de verdad a mí me hubiera gustado mucho conocerlo, así vamos a decir digerido como lo vamos a hacer para ti el día de hoy. Bienvenido y pues vamos a darle entonces a estos escalones. El primer escalón, Nacho, cuando nosotros comenzamos algo o Ujú, creemos que tenemos talento para algo,
eh, incursionamos y nos va bien, empezamos con esa sensación de creernos mejor que los demás. ¿Qué me puedes decir al respecto de esta sensación o sentimiento? O tú que conoces a la perfección la psicología, ¿qué es lo que pasa con, Con con, ese con ese proceso. proceso? Mira, a final de cuentas, lo voy a poner, es parte de nuestra naturaleza, distinguirnos. Vamos a decir, nuestra especie, Ujú. final de cuentas, pues nos distinguimos y eso lo notamos, por así decirlo, en los adornos que usamos a través de todas las civilizaciones, ese afán de querernos distinguir y hacer posiciones. Vamos a decir, yo con un grado más que el que tú tienes y lo seguimos haciendo. Entonces no es, vamos a decir, no está exento que cuando entramos en este mundo, también una parte de nosotros para generar ese poder y autoridad, pues el conocimiento y las experiencias que vamos utilizando las tomamos en un nivel para diferenciarnos. Entonces está, vamos a decir, es correcto porque pues sí, sabes una información que sirve, está al servicio, que te sirve. Sin embargo, ya cuando la empiezas a usar para diferenciarte o al revés, como a mí me llegaba a suceder a veces, íbamos, por ejemplo, a una ceremonia o íbamos a un taller y las personas decían, no, es que se me apareció el ángel Gabriel y platiqué con él y yo me sentía incorrecto, erróneo, equivocado porque decía, es que a mí cuándo me va a tocar y yo por qué no lo veo. Claro. O me diferenciaba y o personas se diferenciaban porque tenían acceso a cierta información y principalmente aguas porque ese es un distractor muy común. Sí, y eso hablando de la espiritualidad, ¿no? Ujú. O de conocimiento también. Conocimiento. Porque a veces adquieres un conocimiento que crees que ese conocimiento es tuyo Ujú. y te pertenece. Entonces, eso como especie, como tú decías, como ser humano, te hace, no, pues yo sí sé y tú no. Claro. Tú eres menos que yo. O yo soy privilegiado y te lo voy a ir dosificando porque tienes que pasar ciertos niveles, ciertas pruebas, pero debemos de entender algo y lo dijimos en la sesión pasada, la conciencia lo abarca todo y no tiene niveles. Y aquí es donde puedes decir que si somos lo suficientemente humildes como para decir, no, la información es de todos Ujú. y la información está ahí para el uso de todos. Y cuando adquieres, y tú cuando quieres, adquieres un talento de nato o adquieres un talento ya porque por tu esfuerzo y por tu voluntad, es poner al servicio, lo más bonito es ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera creo que podemos contrarrestar el creerte mejor, que es, Ujú. al final de cuentas, ese ego queriendo ser diferente a los demás, ¿no? Es esa carencia que ya Eso, estás reconociendo y al final exactamente. digo, está bien, si para ti te funciona y o funciona está bien, porque a lo que voy es, se permite. Sin embargo, el detalle es que a la larga, el usar esa diferenciación no lleva tan, vamos a decir, no abre tantos caminos como Claro. cuando, como dices, lo integras, lo compartes y es nada más el saber que lo que no te va a funcionar es estarte comparando o creer que porque tú sabes cierta información eres más que los demás. La verdad es Claro. que la vida te va a enseñar unas situaciones hermosísimas donde te va a ubicar en la posición que estás. Claro. Claro. Todo hay que fluir para ver Hay que fluir. a dónde llegas, ¿no? Sí. Y precisamente cuando ya hay un cierto conocimiento o un avance en el ámbito espiritual o de cualquier de cualquier otro tipo de avance, eh, empezamos a usar ciertos tecnicismos o palabras sagradas Ujú. para aparentar que sabemos más y manipular a los demás. Claro, porque como decimos, Sí, ¿verdad? verbo mata carita. Entonces, cuando yo recito palabras textuales que pues fueron inspiradas, fueron plasmadas y llegan a ser de mi conocimiento, de entendimiento, también es como les decimos, muy probable, y ojo porque esta información, todo lo que vas a escuchar va en ambas partes, va tanto tú si tienes esa tendencia y también tú si estás escuchando, recibiendo esa información. ¿A qué me refiero? A que también es muy tentador poder utilizar la información para hacer que los demás hagan lo que tú quieres. O sea, y esa parte de manipulación, volvemos al punto, todos lo hacemos, pero ¿qué tanto realmente estás generando conciencia?
y como estas charlas son de conciencia, entonces aquí la invitación es que esas palabras, esas frases o esas ideas sean transmitidas desde el amor, desde que la persona tenga su libre albedrío, desde el respeto y siempre como una invitación. Eso es lo Claro. que para mí creo que es lo más interesante. Justo tú me lo platicabas hace unos momentos antes de iniciar, que platicando con uno de tus chamanes, mencionabas, él ya sabe la información, él tiene toda la información de acuerdo a lo que tú le platicabas, pero se quedaba callado. Y yo digo, ahí en ese momento es como, no hombre, estás, pero con la manzana en la boca para que él pueda decir qué hagas, qué no hagas. Y ahí es donde no hay el respeto y esa contención, no información, esa contención es donde realmente se demuestra el poder. Sí, creo que es bien importante aprender a hablar lo justo y lo necesario y la información como precisa, precisamente para que el otro pueda también empezar esa búsqueda, ¿no? Su O propio ese entendimiento. razonamiento, cuestionamiento, porque a lo mejor también en nuestra percepción quizá creemos que es una cosa, pero la verdad es que a lo mejor también estamos equivocados, ¿no? Ujú. Entonces mejor, eh, así sea que tú crees que es verdad, pues es la verdad para ti, no es Claro. para los demás. Entonces mejor cerrar la boca, te ves más bonito y, y a callarse nuestras palabras, ¿no? Que es difícil a veces Claro. callarse. Lo Ujú, que a lo mejor para ti es muy evidente, para ujú. los otros no es tan evidente. Y claro, como decimos, la ayuda que ayuda, porque esto, además de, vamos a cambiar el término manipular, si es tu objetivo ayudar, encárgate que ayude, porque es a veces tomamos una postura como la que vamos a ver al rato, de que en esa ayuda, en lugar de generar un bien, terminas fastidiando la experiencia a la otra Oye, persona. Nacho, ¿cómo distinguir si es una buena ayuda o cuándo dar una ayuda? Mira, hay unos términos muy interesantes que yo aprendí y hay un libro maravilloso que lo recomiendo de Bert Hellinger que se llama Los órdenes de la ayuda, Ah, sí, donde te correcto. habla precisamente de posturas que como, vamos a decir, no nada más como profesional, como terapeuta, cualquier persona que esté al servicio pueda tomar presentes para esa intervención. Y él menciona constantemente la ayuda que ayuda. Y una de ellas es, por ejemplo, que sea temporal, que sea desde el mirar a la otra persona como el adulto, no como una víctima, por ejemplo. El darte cuenta que tú estás al final de esta cadena y tú eres el último eslabón, o sea, tú no estás por encima y que no eres ese gran salvador. La ayuda realmente es la que genera una conciencia, la que se aprecia. Yo tengo mi propia terminología y es muy simple. La ayuda que se agradece es la ayuda que ayuda. Porque cuántas veces tú has ayudado y terminan sin agradecerte, terminan reprochándote, terminan rompiendo la amistad. Y tengo una frase que también la acompaña. Todo lo que empezó como un favor y terminó como una obligación, ya valió. Entonces ahí ya tienes un gran parteaguas de cuándo ayudas y cuándo no ayudas. Porque también a la hora de ayudar o querer contribuir, eh, nos pasa que queremos salvar a los demás. Totalmente. Es que eso te da poder. O sea, claro, como yo estoy en una posición más arriba, ahora el punto es, voy a decirlo en dos partes, cuando tienes esa sensación, así ese morbo de ya me necesitan, y la otra es cuando incluso piensas que es como tu designio, porque para eso estás, y ahora confundimos la palabra al servicio con servilismo. ¿Y de qué los vamos a salvar, Nacho? Fíjate que lo interesante de nuestra falsa percepción de lo que estamos proyectando en ellos. O sea, los vamos a salvar de la carencia, que en Que realidad es mi tenemos. carencia, pero que estoy proyectando en la persona. Dice un curso de milagros que vamos a decir, Híjole, lo peor que le puedes mucho decir trabajo. ándale, que lo peor que le puedes hacer a tu hermano es mirarlo hace cuenta, es mirarle y validarle su enfermedad. O sea, el verlo y mirarlo como alguien carente, alguien como no es. Y cómo lo notamos en la vida cotidiana. Cuando alguien llega y te dice, vamos a decir, no, es que comadre, estoy muy jodida porque me pasó esto.
Y no quiere decir que saques unos pompones y le hagas porras, pero ¿qué pasa cuando, sí, comadre, todo está muy jodido, no vale la pena? Mire, a mí lo que me pasó, y empezamos a hacer un atascadero de drama, que en lugar de ayudar a la otra persona, le reforzamos más su estado. Claro. Ese es algo. Y muchas veces vamos buscando eso, ¿no? Cuando le contamos a alguien, Ujú, vamos buscando ese reforzamiento de nuestra totalmente. idea para decir sí es cierto eso, ¿no? Totalmente. Por eso el problema que vemos muy seguido en esta dinámica por ambas partes es, ¿tú realmente estás buscando quien te salve? O sea, desde esa parte estás realmente, y creo que es una pregunta expansiva, ¿estás buscando una solución o estás buscando que te lo solucionen? Exacto. Porque ahí pierdes tú la responsabilidad. Y lo decíamos en la sesión pasada, en el podcast pasado, donde decíamos el vicio que tenemos de darle nuestro poder a los demás. ¿A poco no? Claro, es- se siente bonito. Sí, claro. Es como una aspirina que te sientes aliviado porque hay alguien dándote la razón, Ujú, ¿no? totalmente. Entonces es una aspirina. No estás llegando al meollo del asunto. Solo atiendes el síntoma, no la Exacto. causa. Entonces, ahí el problema no es, vamos a decirlo, soluciones temporales, pero no son soluciones definitivas. Bueno, y en ese avance por ejemplo, de la conciencia, te pasa eso, ¿no? Te empiezas a creer mejor, empiezas a hacer uso de conocimiento o contexto para manipular y Ujú, controlar. Empiezas a pensar que los otros no pueden sin ti, ujú, ¿no? O tú quieres salvar. ¿Y cómo puedes empatar esta dualidad de lo físico con lo espiritual para, para no caer en, en un exceso de uno o en un exceso de otro? Final de cuentas, yo lo que percibo es que cuando estás en este proceso, voy a decirlo de esta manera, y muy buena tu pregunta en el sentido de hay que generarlo en una línea de tiempo y de conciencia, lo que te va a generar experiencia. Es decir, si lo tienes que vivir del otro lado, pues lo vas a vivir del otro lado, porque estás en un proceso tú también. O sea, al final de cuentas, no es una credencial que te ganas o un certificado que te otorgan. Al final es tu propia experiencia. Entonces, en muchos, creo que la verdad, lo digo en muchas otras áreas, no nada más en este campo, vas a irte dando cuenta que vas a permitirte experimentar y todo el tiempo tenemos otro vicio que es manejarnos por polos y le llamamos las polaridades. Ujú. Entonces de repente el próximo punto que vamos a tocar es uno de ellos y es otra polarización, pero este que estamos tocando es en el extremo de yo tengo que salvarlos a todos, ¿no? Entonces es una polarización, te crees superior a los demás con la necesidad, Sí. basándonos en la necesidad y generas codependencias. Vamos Y con la otra polaridad. la otra polaridad, que es como, digamos, la espiritual, es, ¿qué sería la polaridad espiritual? El decir que todo lo material, Ujú. satanizarlo, Despreciarlo, despreciarlo, rechazarlo. exacto, y decir, es que esto no debería de ser así, y le haces, hasta ni micrófonos haríamos, ¿no? O Claro. sea, digo, y por el otro lado, el tema del otro lado, que es precisamente el Ujú, espiritual es uno y el otro es el material, ujú, que nos enfoquemos solamente a hacer, pues a obtener esa riqueza material que es obtener cosas ujú. para sentirte lleno y realizado Claro, o para sentir que necesitas el dinero para ser libre. claro. Entonces, ahí están las dos polaridades y creo que hoy en día precisamente está pasando algo muy interesante a mi perspectiva, que es precisamente la unión de estas dos. Ujú, Hoy ya no, en lo espiritual, por ejemplo, cada vez existen menos ya los indígenas, ¿no? Que viven en la selva o en el bosque o existen cada vez menos por cualquier X razón y hay muchísima cosa material. Entonces están saliendo muchas personas muy espirituales dentro de las ciudades y dentro de esto material para poder como equilibrar
estas dos fuerzas Claro, para poder tener una mejor calidad de vida. Porque si bien es cierto que si estás mucho en lo espiritual, no vives, no, te pierdes de comer, de todos experimentar. los placeres, de experimentar, de todo eso. Si te vas al otro lado, pues tienes una vida vacía, Claro. porque no sabes ni a dónde, o sea, te pierdes en esos placeres, en esa Ujú. riqueza, en eso. Entonces es como, ay, no. ¿Y mi espíritu? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Dónde está mi No lo misión, mi cultivé. propósito? Entonces, me voy a ir a la tumba con todas mis cosas, ¿no? Ujú. Entonces, pues no. Entonces, es precisamente cuando vamos pasando, necesitamos equilibrar cualquiera de las dos cosas donde hayamos ido, ¿no? Y como Claro. tú dices, somos una frecuencia de onda que todo el universo se mueve así, en esa frecuencia de onda, y en donde hay valles y donde hay, donde hay valles y donde hay montañas, y podemos ir así también cruzado si lo vemos entre el espíritu y lo material, ¿no? Y puedes Totalmente. estar en una cima de la montaña espiritual y puedes estar en un valle del otro, ¿no? Ujú. Y luego viceversa. Pero bueno, Claro. el chiste es tratar de empatarlos para que vayas pudiendo disfrutar de todo Claro, y sin y juicio, sin mucho juicio. mejor, porque ahí te vas dando cuenta que tenías que pasar por lo que tenías que pasar. De hecho, mucho de lo que está sucediendo ahorita, y lo digo en términos generales, es personas, por ejemplo, los chamanes con los que tenemos acceso, donde dicen todo ahorita, también lo percibo en esta plática y no porque tengamos un conocimiento superior, sino al revés, porque para nosotros, por decirlo así, es, oye, tal cosa o tal conocimiento me daba seguridad, me daba paz, pero se está desestructurando. Bueno, pues estamos viviendo una época muy peculiar donde todas las estructuras están cayendo, todas. Sí. Lo que creías ya no es, te se están abriendo otras nuevas formas de pensar, otras posibilidades de conciencia, y precisamente eso es lo que nos está invitando la vida, a soltar esas estructuras. Al final de cuentas es nada más darte cuenta, como lo decíamos en otras charlas, venimos de paso y en este trayecto, ¿qué tanto estás disfrutando la experiencia? Final de Sí. cuentas es eso, o sea, no es un examen, no vienes aquí a generar un resultado, sino sencillamente es el permitirte tomar la conciencia de a dónde quieres llegar, qué quieres hacer y lo que estás haciendo, hazlo, nada más es eso. Y ojo, que el siguiente punto es precisamente eh, con lo que estás diciendo. No podemos idealizar una verdad absoluta Claro, y lo volvemos a mencionar. Lo que decimos es nuestra experiencia y lo que hemos vivido. Y podemos estar bien, podemos estar mal, pero bueno, ha sido experiencia propia y es mi verdad y es su verdad. Que si te puede ayudar, qué bueno, ¿no? claro, si te Es contribuye, adelante. exactamente, si te puede Y contribuir. sí, sí creo que es importante, Solotli, plantearles que esta parte es delicada porque muchas ocasiones, y eso me encantó en una retroalimentación, yo con mi chamana maravillosa que decía que esa es otra, vamos a decirlo, una trampa muy común de nuestra mente, el pensar que este conocimiento, como es verdadero y es único, entonces lo usamos como si fuera un salvavidas. Y lo tomamos generalmente en forma de ejercicios, técnicas, pero en realidad el conocimiento, el efecto debe de ir siempre hacia el interior, a que te conozcas, a que no te juzgues, a que te vayas dando cuenta quién eres, no a que te salve, que te ayude, porque dice, Claro. esa parte de irte hacia afuera, como si fuera la técnica, como si fuera el conocimiento, es sencillamente la misma forma que te comento de, ya me salí de mí, ya puse mi expectativa en otra cosa y entonces le pido a esa situación que me ayude, que me salve, que me proteja, cuando en realidad es solamente la puerta hacia mi interior. Y eso es muy importante que lo tengas muy presente porque es muy fácil idealizar. La verdad es que la gran mayoría de los que estamos en este caminar espiritual de conciencia, etcétera, tendemos constantemente a idealizar la verdad de otro, la experiencia de otros, pero es Claro. su verdad, su experiencia. Es que al final de cuentas es como esto. Estamos haciendo un podcast y donde hay miles de podcasts o miles de Ujú. programas, ya mucha información en donde nos dicen muchas cosas y si alguien nos cae bien o tiene esa, esa, es una figura pública en la cual
tú ya le abriste a tu percepción que su conocimiento es la verdad porque estudió los libros de Platón, que ni siquiera lo conoció, entonces estamos abriendo las puertas a que alguien más dirija nuestras vidas y nuestras creencias y vamos de una creencia en otra creencia. Entonces, aquí lo importante es que cada uno de nosotros nos metamos en nuestra vida, experimentemos nuestras cosas y claro, con el conocimiento de muchos nos pueden dar el norte para ver por dónde nos movemos, Ujú. pero no es para todos, no es lo mismo, porque si Nacho tiene una familia que tiene la posibilidad de hacer ciertas cosas, a lo mejor yo no tengo esa posibilidad de hacerlas, o al revés. Entonces, todo el contexto de cada uno es diferente y es único, es irrepetible además, es irrepetible. Entonces, mejor hacer un como análisis de nuestra situación individual actual para ver qué está en nuestras manos poder hacer para autoconocernos y así llegar a lo que queramos ser, queramos experimentar o queramos vivir en esta hermosa vida, ¿no? Claro, Entonces, no hay que idealizar la verdad absoluta. claro. Este, después de ahí nos vamos a ser espiritual, empezar a trabajarse, a autoconocerse O la y conciencia, a la ajá. conciencia y ser espiritual no te exenta de tener problemas. Ajá. ¿No? Es simplemente son maneras de abordar las cosas y la vida de diferente manera, ¿no? Es Claro. decir, si sabes que va a pasar algo, eh, porque es lo que pasa naturalmente en la vida, eh, la espiritualidad te hace darte cuenta que solamente es un paso más en la vida y no haces drama y no haces, o sea, eso es cuando empezamos a hablar de espiritualidad, ¿no? Totalmente, porque pensamos otra vez que la espiritualidad como concepto, como una técnica, va a ayudarte a que no tengas ningún problema y entender que los problemas tienen que venir en tu vida precisamente para que desarrolles habilidades. Son los retos naturales como consecuencias de las elecciones que tú estás teniendo. Pero ya cuando, como dices tú, lo tomamos con una filosofía, postura, con una perspectiva diferente, podemos resolverlos con mucho más facilidad, porque entendemos que hay una contribución y no los vemos desde el drama, sino desde esa posibilidad de cuánto más va a aportar a mi experiencia en otros ámbitos para que me dé cuenta de todas las situaciones, elecciones que yo estoy generando. Y por eso le planteamos a las personas que el bienvenidos, y yo a veces digo, y bienvenidos otros muy fuertes, porque van a venir, y como lo comentamos, van a venir, pero si tienes una postura diferente, pues va a ser con mucho más facilidad, esa va a ser. Sí, creo que despertar la espiritualidad es despertar esa alquimia en nosotros para empezar a ver las cosas de diferentes perspectivas Claro. y de una manera digámoslo, más aterrizada al presente y a la hora para poder enfrentar todos los retos de la vida con una mejor cara. A mí me gustó una frase que me gustaría puntualizar en este punto, en esta parte del podcast, y es Ocelotli cuando decía, y me hizo mucho sentido, tu objetivo de vida es conocerte a ti mismo y la segunda parte es usar las energías disponibles para ti. Y energías estamos hablando de todas, las que vemos y las que no vemos. Pero cuando no tienes esa conciencia y no tienes esa desarrollada la espiritualidad que es esa conciencia, la pregunta es ¿qué tanto te conoces? O sea, lo voy a decir conocerte versus juzgarte. O sea, conoces lo que tienes, lo que no tienes. Y la otra posibilidad es cuánta energía tienes disponible para ti, tuya o la que puedes disponer. Y para mí esta parte se me hace muy, muy interesante porque en el juego que elegimos vivir aquí, pues el punto es que no venimos sin nada, sino es, aquí hay muchas cosas para hacerlo divertido, para que no lo... Si lo quieres hacer Sí. dramático, hazlo Sí. dramático, pero yo también luego le digo a la gente, bueno, si vas a hacer un drama, escribe un libro, haz un podcast, gana dinero haciendo drama de verdad. Hay Claro, gente que ha tenido una vida del perro y la han llevado a la pantalla y claro. han hecho canciones, han hecho obras de arte. Eso es capitalizar los dramas, pero eso es Sí, usar las energías a tu favor. Pero exacto. si solamente te quedas atorado en esta parte de pensar,
ya lo hice y no voy a tener problemas, pues te tengo una mala noticia, sí vas a tener un montón de problemas. Sí, realmente es llevar todo a poder crear, a ser creativo. Ujú, Porque mucha gente dice, "Ah, no, es que yo no soy creativo, no, no se me ocurre nada, no, no". Entonces, desde que tú mismo te hablas y te pones esa etiqueta, pues ujú. es muy difícil soltar tu creatividad, que todos somos creativos, todos podemos hacer todo. Esa es la gran verdad. Claro, El tema es que tenemos que ir desbloqueando nuestro ser claro, es como para, decimos, sí, tienes para razón. encontrar, como decían, el ciclocentro de nuestra esencia Eso, y poder entonces sí abrirnos y abrirnos a crear lo que claro, te guste. sí, Y el éxito está en vivir la vida todos los días haciendo lo que te gusta. Eso creo definitivo. que es un buen, una buena manera de definir cierto aspecto del éxito, ¿no? Yo ahí complementaría con que negarlo no ayuda a resolverlo. O sea, el negarlo, aceptar que no lo tienes es una muy buena parte, pero sostener la negación no te permite abrir ninguna posibilidad. O sea, Exacto. el decir no lo sé, no lo tengo, está muy bien, pero ahí está la posibilidad de decir, ok, no lo tienes, desarrollalo, te puede servir, pero si nada más mi trabajo es sostener y mantener el no hay, no puedo y no, que también es correcto si así te funciona, sin embargo, ¿cuántas posibilidades de crear vas a tener ahí? Oye, Nacho, cuando, cuando ya estás en ¿cuál es el principal tema para poder acceder a, a ser pleno, a transmitir felicidad? a- ¿Cuál dirías tú que es la mayor lucha? Híjole, la mayor lucha es que no hay lucha. No hay lucha. Al final, cuando te das cuenta que no tienes nada con qué luchar, nada con qué pelear, y me gustó la pregunta porque yo cambiaría la palabra lucha, porque lucha nos habla de agresión, nos habla de pelea, confrontación, enfrentamiento, y al final tú no vienes aquí a luchar con nada, tú vienes solamente a vivir tu vida, a generar tu experiencia, y tú eliges si quieres o piensas o crees que hay algo contra qué luchar. Pero para mí, si hubiera realmente una lucha, es sencillamente con las mentiras que te has vendido y que te has comprado y que te han vendido. Esa para mí sería la única lucha que habría que hacer, O sea, es la lucha interna. por decirlo así. O sea, la lucha de todas tus creencias, de toda tu información, Eh, de toda tu programación. Sin embargo, nuevamente, a mí cuando yo escuchaba una frase, incluso como a mí me gustó en una experiencia que viví en una planta sagrada que decía, y me acuerdo porque en mi visión me decía la voz, decía, ahí está lo que tanto daño te hace. Y con mis manos yo estaba estrujándolo y me encantaba porque a la hora de apachurrarlo, como si fuera plastilina, A tu y pareja. no, 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 ¿verdad? Se iba toda la energía era como plastilina y se hacía de colores y se transformaba y se integraba al todo. Y era muy, muy interesante cómo escuchar ¿te fijas? Es que aquí no vas a destruir nada, todo es todo. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que hay en la palabra la conducta que nosotros generamos, la postura que generamos ¿y qué tal si en lugar de luchar, eliges algo diferente? O Claro. sea, ¿qué tal si en lugar de decir yo combato con, mejor yo tomo conciencia con? Sí, fíjate que en lo personal he tenido muchas situaciones en donde he tenido mucho miedo Ujú. eh, de diferentes ocasiones. Y este miedo se me ha quitado dándole las gracias por lo Sin aprendido. luchar. Es como, ay, qué güey soy. Sufrí demasiado porque mi mente ya estaba afectando mi mente se estaba yendo a otro lado. Y, y hice un ejercicio de decir, gracias por enseñarme. Y Ujú. desapareció el miedo. ¿Y cuántas veces la gente que te quiere alrededor, en su buena manera de intervención, te decía, no, es que lucha y persiste y al final no hay lucha, es comprensión, es integración Es integración de todo. Porque de todo. si hablamos, bueno, en lo espiritual, si hablamos que todos somos todo, pues integrando todo, creo que habrá un mayor flujo de energía Claro. y se manifestará físicamente, ¿no? Ujú. Es como si cuando estás en la familia
y físicamente te peleas con X, pues sientes aquí, no puedes pensar, tu energía Te se va en atoras. eso, te atoras. Ujú, Y cuando estás bien con todo y aceptas todo, todo ujú. fluye. Porque como dicen, lo que resistes, persiste. Y Exacto. precisamente eso es la lucha. Hay una energía atorada de resistencia. Y al final, te digo, sí puedes decir, gané. Al final te preguntas, ¿qué gané? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto tiempo gané? Y al final, ¿para quién gané? Y solamente vas a hacer un pobre recuerdo de una anécdota que al final vas a decir, sí, pero ¿cuánto gasté? ¿Cuánto Mm. se me fue? ¿Cuánto no viví? O cuánto perdí. Cuando en realidad, ojo, no se trata de una postura sumisa, se refiere a una postura de comprensión. Y nos estamos refiriendo desde lo espiritual, nuevamente, para mí, con todas las mentiras que te vendieron y todas las mentiras que te compraste. Entonces, Nacho, para recapitular, las cosas de la conciencia y cosas escalones espirituales que se nos van presentando en la vida y que Ujú. a lo mejor, oye, escuchando esto, a lo mejor puedes reconocer algo, ojalá que puedan reconocer algo. Ojalá. eh, Ojalá yo reconozco algunos A y mí todos me también todos me cuadraron. cuadraron también porque, uno, creerte mejor que los demás. Dos, usar el conocimiento o palabras para manipular o controlar. Querer salvar a los demás o creer que sin ti la gente no va a progresar. O incluso tus hijos, ¿no? Ujú, O sea, creemos que no, es que sin los papás y creo que estamos, equivocados en ujú, pensar así, ¿no? Este, la pobreza y lo material y en lo espiritual, la espiritual une todo. La espiritualidad no es pobreza. La espiritualidad sí puede ser confianza y desapego, sin embargo, no es pobreza, ujú, porque eso te trae abundancia, ¿no? ujú, A lo claro. mejor, digo, si ponemos algún caso, no sé, ¿quién te gusta que haya sido espiritual, que haya dejado todo por emprender el de los jesuitas? ¿Cómo se llamaba? San Ignacio San Ignacio. de Loyola. San Ignacio de Loyola. Él también a lo mejor dejó todo, pero que fundó, Ujú, ¿no? O sea, dejó todo una, porque sabía que tenía que hacer eso. claro. Entonces, La tercera congregación más poderosa de la hoy iglesia. en día, ¿no? Sí, Vaya, vaya, interesante. vaya Ironía. misión. Ajá. Claro, claro, claro. Que a lo mejor también ahí podemos ver que hay muchas veces que en lo original se crean cosas con las mejores de las intenciones. Sin embargo, cuando se va alejando de lo original, se va segmentando y se van poniendo estructuras ya quizá diferentes, Ujú, ¿no? Nomás por el simple hecho de conservarlas. ujú, Entonces se va perdiendo esa esencia. claro. Cinco, el quinto punto era idealizar a todos los que hablamos, a nosotros, a todos los que hablan en los medios, a tus papás, a todo mundo. A todo mundo hay que cuestionar con respeto. Ujú, El cuestionamiento es interno, no es cuestionamiento externo, es cuestionamiento interno. Es qué escucho, qué integro, ujú. qué me ¿Con qué quedo, resueno? qué no, qué investigo, Ujú, qué vivo, etcétera. Em, Seis, la espiritualidad no es sinónimo de que no vas a tener problemas. Eso, la vida es un sube y baja y esperemos que sea, y es de subidita. Entonces, claro. se- Vamos a decir, no es lineal. ujú, Es literalmente irregular. pues como Así el es, corazón. como los latidos del corazón. Entonces, si ya está así, ay, Ya muerto. preocúpate porque, No pues, tiene vida. exactamente. Entonces, en el hacer vas a encontrar eso, ¿no? Ujú, Y por último, la espiritualidad no significa lucha y tampoco los negocios significan lucha y no. tampoco La vida es la vida es lucha, o la lucha. enfermedad, una lucha, ¿no? Exacto, aceptarla. Es agradecerle, darte cuenta, como lo hemos platicado en otras sesiones, que pues toda la información ahí está para venir a informarte, darte una perspectiva diferente y que pues a lo mejor es la consecuencia de otras decisiones que fuiste no tomando en cuenta y que bueno, pues así llegan, ¿no? Para cerrar el capítulo, Nacho,
¿qué pudieras aportarnos a nuestra gran audiencia? Pues mira, primero que nada, sé que esta información nuevamente no la queremos manejar como una verdad absoluta, es solamente un compendio de las inquietudes que nos ha tocado experimentar en carne propia con personas, con consultantes, pacientes, que en sus dudas algunas veces han tenido como ciertas inquietudes sobre ciertos aspectos que han escuchado, ciertas inquietudes que viven, desorientaciones. Entonces este material es para ellos, para ti, que estás en este andar de desarrollo. Entonces, nuevamente es una invitación, toma conciencia, revísalo, si te resuena, adelante, compártelo. Para mí esta es la parte interesante, que puedas compartir este material. Realmente creo que es muy pocas veces vas a encontrar algo así tan sistematizado para que lo puedas tener lo más digerible. De verdad es una gran invitación, nos van a encantar escuchar y leer tus comentarios. Pues muchas gracias. Gracias a Carlos, que aquí estamos en su estudio. Tierra Estudio. Vengan aquí. Genial. Padrísimo. Maestrazo. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias. Y yo me voy de este podcast con la invitación también para que en verdad podamos, hacer conciencia de que con violencia no arreglamos las cosas. 2, con agradecimiento y aceptación, creo que es el poder de transformación. Entonces, espero que les llegue el agradecimiento, agradezcan por todo, por el agua que se toman, tómense, hoy que lleguen a su casa y vean esto, agarren agua, díganle gracias, tómensela despacito, saboréenla, saboreen los alimentos, saboreen sus relaciones, agradezcan todo lo que tienen, porque si están viendo esto es porque pueden escuchar, pueden ver, y con eso ya pueden hacer suficiente y pueden pensar. Entonces pueden crear muchas cosas y crear muchas cosas muy chingonas. Entonces nos vemos. Este fue el capítulo número 7, la conciencia, parte número 2 y los escalones del espiritualismo. Los escalones. Genial. Gracias, nos vemos. Gracias.